Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante este fin de semana, por donaciones de 200,000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de malla. Recuerden, aportes de 200,000 pesos, 23 boletas y el combo de morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Y empezamos esta noche. Duerme en su casa de Barranquilla el varón electoral del Atlántico, Eduardo Pulgar. Un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria. Víctor Ballestas. Mónica, el argumento de su abogada es que ya cumplió las 3/4 partes de su pena por intentar sobornar a un juez. Pero en el ambiente político queda claro que esta decisión coincide con el inicio de la temporada electoral para escoger alcaldes, gobernadores en octubre. Hoy se conoció mediante un comunicado que el ex senador Eduardo Pulgar, condenado por intentar sobornar a un juez a 4 años y 10 meses de cárcel por la Corte Suprema, le fue concedido el beneficio de prisión domiciliaria con el argumento de que ya cumplió las 3/4 partes de su pena. Pasará de una privilegiada guarnición militar en el Atlántico, a la que consiguió llegar presuntamente por presiones políticas, a su vivienda en el exclusivo barrio El Golf en Barranquilla. Continuará cumpliendo con la pena impuesta y su proceso de resocialización desde su lugar de residencia bajo el seguimiento y monitoreo del INPEC. La abogada que logró el beneficio para el condenado Pulgar es María Paula Escorcia. Su nombre hace varios años llenaba titulares por haber trabajado con el polémico abogado Abelardo de la Espriella cuando este defendía los intereses del empresario colombo-venezolano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro. En septiembre de 2018, autoridades colombianas en colaboración con agentes de Estados Unidos tenían listo un operativo para capturar a Saab en Colombia. Pero 20 días antes, el agente de policía Eddie Pinto Rúa, quien investigaba a Saab por encargo de la DEA y hacía parte de una sala de interceptaciones de la DIJÍN, alertó a la abogada Escorcia del bufete defensor de Saab para advertirle que se había librado orden de captura contra él. Según publicaciones del momento y sobre todo por la investigación del periodista Gerardo Reyes de Univisión, se dijo que advertido Saab por sus abogados, se fugó. Reposa en el proceso de Saab que la hoy abogada del corrupto ex senador Eduardo Pulgar, María Paula Escorcia, se reunió varias veces con el policía Pinto, que le estaba pasando información privilegiada sobre su cliente, lo cual constituye delito. También consta que esta abogada le regaló un celular de alta gama al policía, al parecer con conocimiento y autorización del bufete para el que trabajaba. El policía Eddie Pinto Rúa fue condenado por el delito de soborno. Se desconoce qué sucedió con la investigación en contra de Escorcia. A pesar de que la Constitución le permite al presidente de la República conducir las políticas de regulación de los precios de los servicios públicos, la decisión de Petro de hacerlo directamente ha despertado una fuerte polémica. Marta Olaya. Mónica, en el sector hay inquietud por la presunta injerencia presidencial sin el conocimiento técnico para fijar las tarifas, pero otros analistas piensan que esa facultad es potestativa del jefe de Estado. Voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente. Este anuncio del presidente Petro, realizado en medio de una cita con los líderes de las juntas de acción comunal de Boyacá esta semana, desató una polvareda económica y política. Es un riesgo. Es la primera vez que un jefe de Estado asume esta función de manera directa, aunque la Constitución lo autoriza para hacerlo. El presidente de la República señalará las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios que le
encomienda el artículo 370 de la Constitución Política y de los demás a los que se refiere esta ley, por medio de las comisiones de regulación de los servicios públicos, si decide delegarlas en los términos de esta ley. Pese a la norma constitucional, los analistas consideran que se podrán generar incertidumbres sobre las inversiones de largo plazo en las empresas generadoras de energía, porque nunca se ha ensayado en Colombia que las tarifas que se cobran a los usuarios sean frenadas directamente por el presidente. En reiteradas ocasiones, Petro se ha quejado desde cuando asumió la presidencia de las elevadas tarifas de los servicios públicos, particularmente el de la energía. De acuerdo a las normas, lo que está buscando es otras alternativas para que de alguna manera el ciudadano, los hogares colombianos, los hijos, los padres, los abuelos tengan un alivio en relación con eso. No es que no quieran pagarlo, sino que hay un sobrecosto frente a sus expectativas de ingresos. Entonces no hay una correspondencia y ese es un camino que, como el presidente dijo, es transitorio. Pero no todos ven con buenos ojos este anuncio. Incluso advierten que de no aplicarse bien esta medida, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Pero sí tiene duda de cómo se va a hacer, con base en qué estudios, cuáles son las consecuencias económicas de la medida. Y en eso, por supuesto, que esto ha generado gran duda en la comunidad académica. Intervenir cuando uno no tiene conocimiento sobre los mercados simplemente puede crear peores cuestiones como desabastecimiento. Para la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía, ANDEC, existen otras formas de hacer ajustes en el sector sin necesidad de intervenir. Aquí hay que tener cautela, hay que esperar y mirar qué es lo que viene, cómo viene y eso qué implicaciones puede tener para las inversiones y obviamente para garantizar la confiabilidad, el suministro y la calidad con la cual se presta el servicio de energía eléctrica hoy en día en Colombia. Según las generadoras de energía, en el último año las inversiones en el sector superaron los 2.3 billones de pesos, por lo que este anuncio crea incertidumbre entre los inversionistas. ¿Qué porcentaje del sueldo se gasta en los colombianos en comida? Lo que indican los indicadores. Según la encuesta Hábitos de Consumo de 2022 que la firma Crow hizo para la ANDI, una persona que ganaba un salario mínimo destinó el 33% de su plata para comer, el de 2 salarios el 20%, el de 3 el 18% y el de 14 millones el 4%. Eso indica que hasta los millonarios están almorzando corrientazo. Esto es lo que indican los indicadores. La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. ¿Cómo manejar las deudas y las tarjetas de crédito en época de vacas flacas? Aquí consejos para las finanzas del hogar. Para optimizar sus gastos, reducir sus deudas y tener unas finanzas saludables, sin importar de cuántos sean sus ingresos, siga los siguientes consejos. Gaste de manera consciente. Para lograrlo debe priorizar sus gastos, automatizar sus pagos y reservar un porcentaje de sus ingresos para sus gustos personales. Use racionalmente sus tarjetas de crédito. Las tarjetas son un gran recurso financiero si se aprovechan y se utilizan bien, pero en estos momentos donde la tasa de interés está cercana al 13%, no es recomendable usarlas a menos que las compras sean en una sola cuota. Gestione bien sus deudas. Antes de aceptar o solicitar una nueva deuda, asegúrese de que su capacidad de endeudamiento se lo permita. Y por último, edúquese financieramente. Dedique unas horas a la semana para aprender sobre educación financiera. Esto le ayudará a manejar su dinero de una forma más consciente.
Por orden judicial del magistrado Jaime Chavarro de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, Noticias 1 rectifica la información dada el 14 de agosto de 2022, solo, comillas, en lo ateniente a que el alcalde de Armero Guayabal, Tolima, fue capturado para responder por un contrato que en el Ministerio del Interior pasó por la revisión de Sandra Viviana Giraldo, la actual novia del entonces ministro Daniel Palacios, cierro comillas. El fallo de tutela enfatiza en que en lugar de un contrato se ha debido decir un proyecto. En todo el resto del contenido de la misma información, Noticias 1 se ratifica por cuanto nos basamos en un documento judicial de la Corte Suprema de Justicia sobre cuya veracidad y legalidad no cabe ninguna discusión. El abogado Diego Cadena, que se autodefine como abogánster y que buscó con prebendas conseguir que se retractaran los testigos que involucraban en paramilitarismo al expresidente Uribe, fue sancionado por el Consejo de Disciplina Judicial. Esta semana fue sancionado con la suspensión de su licencia como abogado por 3 años el autodenominado abogánster Diego Cadena. La decisión disciplinaria ratifica la que ya se había tomado en primera instancia por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. La principal razón para sancionarlo tan duramente fue, entre otras, una grabación que se hizo cuando intentaba convencer al preso Juan Guillermo Monsalve, principal testigo contra Álvaro Uribe, de que se arrepintiera de su acusación al expresidente y declarar a su favor. En la grabación, el abogado Cadena le dice al testigo Monsalve mientras lo visitaba en la cárcel de La Picota: por eso y con esa condición yo lo impulso a Justicia y Paz. ¿Usted qué edad tiene, Juan? ¿40? Uf, muy joven. Bueno, yo pienso que usted necesita un beneficio de alguna forma. Tendríamos que hacer algo ahora, al menos como para abrir un poquito la puerta, algo cortico de puño y letra suyo. En 4 visitas que el abogado de Uribe, Diego Cadena, le hizo a Monsalve, siempre le insistió en que firmara una carta de retractación para entregársela rápido a la Corte Suprema en donde estaba siendo juzgado el expresidente. Preciso puta tiempo, hermano. Si no vengo mañana, porque mañana a primera hora se vence el recurso y es bien importante todas las declaraciones, 3 o 4 las tengo ahí afuera de la camioneta. Si no, ya no sirven, se nos vence el recurso. Otras pruebas que obran en el proceso contra Cadena son unas grabaciones en video del preso Enrique Pardo Hache cuando trataba de convencer a Monsalve de hacer lo que el abogado le pidiera. Ese abogado tiene mucha intoxicación. Pardo insistía en los éxitos del abogado. Ayer tenía uno mucho más caro que el Rolex, que no pague de 250 millones. El preso Pardo Hache también le insistía a Monsalve que el poder político de Colombia era Uribe. Una vez esa gente se monta en el país, no vuelve a mirar para atrás. Y le hizo un panorama del país diciendo que ni la izquierda, ni Iván Cepeda, ni Petro tenían futuro para convencer a Monsalve de que le iría mejor si se aliaba con Uribe. La izquierda va para abajo como un pedo, mano. La izquierda, el pobre Cepeda va a quedar en la olla, porque ni Petro ni nadie, van de para atrás. El fallo también es contundente en demostrar que Cadena siempre buscó al preso y no al contrario. Esta decisión de carácter disciplinaria es inapelable y seguramente tendrá consecuencias en el proceso penal que se sigue en contra de Uribe por estos mismos hechos. El aeropuerto de Winnipeg, Canadá, hace meses dispuso sillas de ruedas autónomas a las que un pasajero con limitaciones de movilidad puede acceder para toda su estancia. Ya el robot está sirviendo en Abu Dhabi, Tokio y Ámsterdam. El aeropuerto internacional James Armstrong de Winnipeg, en Canadá, incluyó por primera vez la tecnología para personas que necesiten asistencia especial o tengan limitaciones de movilidad cuando el pasajero aterrice o despegue en esta terminal aérea. Son estas sillas de ruedas inteligentes que los pasajeros pueden separar desde una aplicación antes de llegar al aeropuerto. Este vehículo inteligente había sido presentado en el CES de Las Vegas antes de pandemia, pero los buenos resultados que tuvo en Canadá, en donde fueron pioneros, han logrado que estén rodando y asistiendo a pasajeros en aeropuertos de Ámsterdam, Tokio y Abu Dhabi. Su diseño y fabricación es coreano. Es capaz de alcanzar una velocidad de 25 kilómetros por hora y una autonomía de 5 horas por carga o 18 kilómetros. Además, mediante el uso de tecnologías de detección y frenos automáticos, estas sillas de ruedas detectan y evitan obstáculos en aeropuertos.
Año Nuevo es un momento ideal para un cambio de costumbres en el hogar, para encontrar hábitos ambientalmente sostenibles y mantenerlos en familia. Todo año suele ser época propicia para trazarse metas y hacer lista de propósitos. Este año, de la segunda década del siglo XXI, es propicio para cambiar estilos de vida con el objeto de ser amigable con el planeta. Los expertos recomiendan empezar por los usos en el entorno familiar. Uno que es muy primordial sería el consumo responsable. Otro podría ser nuestra movilidad, la forma en que nos movemos también impacta el medio ambiente. Comprometerse con el medio ambiente significa transformar la rutina diaria, no solo en lo que consumimos, eliminando o disminuyendo el uso de empaques de difícil reintegración natural o movilizándonos en transportes sanos, sino en otras actividades. Una de estas es la segregación de residuos para depositarlos en los lugares dispuestos para recibirlos dependiendo de su composición. Podemos llevar el aceite de cocina, que la idea no es que se vaya a las tuberías, sino que simplemente lo podamos encapsular y llevar a los centros comerciales. Allí encontramos puntos para llevar medicamentos vencidos, aparatos eléctricos y electrónicos dañados y diferentes otros tipos de residuos que podemos disponer allí. Los seres humanos adultos no tuvieron educación ambiental, pero los niños, que constituyen el futuro del planeta, en que van a vivir durante décadas, puede crecer con la conciencia de que este es el único mundo que tienen para su futuro y el de sus hijos, y que por eso es perentorio protegerlos del deterioro ambiental. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Gracias siempre por elegir la independencia. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.